el podcast de Ancla, con Toñi Garrido. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, un espacio en el que se entrevista a emprendedores que han vivido un problema de salud mental en primera persona. Desde su testimonio, otros emprendedores aprenderéis cómo prevenir y detectar estas enfermedades, cómo abordarlas y cómo restablecer vuestra salud, compaginándolo con vuestra profesión. Hoy tenemos como invitada para charlar con nosotros a Laurence Fontenoy, directora y cofundadora de Boom Health, la empresa tecnológica dedicada a la salud femenina en cada etapa vital. Laurence nació en Bélgica y parte de su formación universitaria la recibió en la New York University. Comenzó su carrera profesional en Silicon Valley, regresó a Bélgica a continuar trabajando 4 años más y después a Holanda. A los 28 años, después de haber estado trabajando en distintos lugares del mundo, aterrizó en Barcelona para cursar un MBA. Era el año 2000. Se quedó a trabajar en eBay en 2002, después en Google y desde entonces vive en España. Tras una larga andadura profesional en grandes corporativos internacionales, Laurence atiende la llamada del emprendimiento y funda en 2016, junto a su cofundadora Clelia Morales, Boom Health. Boom Health fue la respuesta de estas dos emprendedoras valientes a su necesidad vital de ser madres. Queridísima Laurence, bienvenida a este nuevo capítulo del podcast de Ancla. Te agradezco mucho que estés con nosotros aquí. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues con muchas ganas y muchas gracias por invitarme. A ti por estar con nosotros. Hemos hecho antes una introducción y quería retomarla. Cuentas como anécdotas en algunas entrevistas que de pequeña le decías a tus amigas en el colegio que querías ser de mayor querías ser emprendedora, que querías tener tu propia empresa. ¿Es así? Que luego se te olvidó. Sí, una amiga me lo acordó el otro día y la verdad es que no me acordaba, pero es normal. Al final la vida te lleva al destino, ¿no? Que te había marcado. Y estás contenta, ¿no? De estar aquí ahora mismo, de haber hecho tu sueño realidad, ¿no? Al final. Sí. Estás contenta, claro. Tú has tenido una dilatada trayectoria en el mundo del corporativo desde bastante jovencita, lo hemos estado hablando anteriormente, cuando te he presentado. Quería saber por qué dejaste el mundo corporativo y te aventuraste a emprender. ¿Por qué realizaste ese sueño al final? Pues mira, siempre me ha gustado el mundo corporativo. No me he ido porque me quería ir. Pero realmente vi una oportunidad en salud femenina y vi que la tecnología, que ya estaba trabajando como 20 años para empresas como Google y eBay y grandes tecnológicas, el impacto que podía tener la tecnología en la salud de la gente. Y en el momento de concebir con mi marido no ha sido fácil, ha sido un camino muy complicado, empezamos tarde, tenía ya 40 años. Y vi una oportunidad. Teníamos retos, claramente, hemos tenido que buscar ayuda y ahí en las clínicas de fertilidad ves cuánta gente hay y piensas, ¿qué pasa aquí? ¿No? Hay mucha gente pasando por lo mismo y pues a partir de ahí ya había una oportunidad. Y luego, claro, después de 20 años trabajando para empresas grandes, pues tenía también ganas de aplicarlo yo, ¿no? De todo lo que había aprendido. Perfecto. Entonces, Boom nace como una necesidad, ¿no? Personal. ¿Y qué intentas hacer con Boom? Me comentaste cuando estuvimos preparando la entrevista que tú querías hacer un aporte social, ¿no? Con todo esto del emprendimiento. Y a mí me parece muy importante, Laurence, que nos lo cuentes, porque ese es el motor al final que te llevó a montar Boom. Sí, yo creo que cualquier emprendedor ha tenido una idea que viene de un reto personal, ¿no? Entonces, este reto personal lo había tenido, se ha vuelto un poco como una obsesión y esta obsesión se hizo tan grande ya tenía como visualizaba, cuando empecé a visualizar realmente cómo podía ser Boom, porque al principio, no sé, pensaba hacerlo on the side, ¿no? Adicionalmente a mi trabajo, igual una ONG o algo así. Y luego en algún momento me crucé con algo que estaban haciendo en Estados Unidos y pensé, no, realmente se puede hacer algo grande con esto. Y a la vez también me volví a reconectar con Clelia, que es mi cofundadora, Sí. y habíamos trabajado juntas en el pasado, siempre habíamos tenido muy buena sintonía, sincronización de trabajo y ella estaba en el mismo momento también, un momento de ganas de
de empezar algo, tenía una idea alrededor de la salud, del bienestar, y realmente cazaba mucho. Nos vimos, chispa, y ha sido como otra vez, ¿no? Y yo creo que esto ha sido el momento de, vale, pero eso ahora tiene todo el sentido, ahora con Clelia, y desde luego, desde el principio, el impacto, ¿no? El impacto que podía tener, y claramente desde el principio, pues era cuántas mujeres se pueden quedar embarazadas, ¿no? Cuántas parejas podemos ayudar. Y yo creo que realmente me empezó a tener sentido a partir del momento que empezamos a tener como las 500 primeras mujeres que habían reportado el embarazo, ¿no? Ahora tenemos más de 100.000, que claramente sigue siendo como el KPI principal que nos motiva cada día y que va mucho más beyond, ¿no? Lo que es el negocio, desde luego. Boom arranca en un contexto personal tuyo muy concreto. ¿Nos puedes contar cuál era tu contexto? ¿Qué pasaba en esos momentos? Sí, yo creo que algo particular mío es que esta idea al final viene en el momento de tener niños, pero viene también en el momento que ya tengo dos, y dos muy pequeños, porque claro, al empezar con 40 años el primero, 42 el siguiente, y ya empiezo boom, tengo dos niños pequeños en casa, pequeños, muy pequeños, ¿no? De hecho, pues ya me marché de Google, pues Luna tenía como 1 año, ¿no? Entonces, para montar boom. Y además, con la MVP de boom, viene un tercero, que sí, ahí naturalmente, con 44, que claramente ha sido como el regalo de boom, y siempre lo será, no siempre se quedará como el tercero. Y la verdad, ha sido un momento muy complicado, ¿no? Porque es un momento donde tengo 3 niños en casa, no cojo ningún día de baja de maternidad. Lanzamos boom 10 días antes de que nazca Sasha, el tercero, y estoy dando el pecho, lactancia, tenemos obras en casa, tenemos que irnos de la casa durante el verano, estamos como en 10 casas distintas, y además, esto es una capa personal muy, muy fuerte, perdí a mi madre justo antes de empezar boom, a tal punto que no sabía si iba a empezar o no, ¿no? Pero me puse ahí un poco, pues yo creo que sin hacer el duelo, ¿no? Entonces, pues eso es el contexto personal en lo que me lanzo con la empresa, que claramente hay un mareo, ¿no? Un mareo enorme a la hora de empezar la empresa. El contexto, como están contándonos Logans, es muy importante y es un contexto fuerte y turbulento. Es aquí donde empieza la historia que vamos a contar en Ancla. Yo le quiero agradecer enormemente a Logans su generosidad y su valentía, porque vamos a utilizar este altavoz que es Ancla, esta plataforma, para que cuente su experiencia con este reto de salud mental que se le planteó a ella en ese momento. Ella ha decidido dar su testimonio aquí y nos lo va a contar. Pero vamos a empezar contando cómo era tu día a día en aquellos momentos. Descríbenos un día cualquiera de Logans Fontenoy en aquel tiempo vital. Bueno, es un día de primero me levanto y organizo la casa, ¿no? Cómo va a ser el día para los niños, vestirles, desayuno, gestionar el tema de la escuela, la guardería, la cuidadora. Entonces, mi día empieza cuando ya son 2 horas antes de empezar a trabajar, ¿no? A las 9:30 empiezo, dejo a los niños en el cole y 9:30 puedo empezar. Y en esta época estábamos en campus, también muy peculiar, estaba dando el pecho. Es algo que destaco porque creo que hay también muchos temas hormonales ahí. Los hay. Y que claramente es más aplicable a la mujer. Pero es un contexto también complicado porque cada 3 horas tienes que dar el pecho. Entonces, bueno, pero estoy trabajando. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que también pues, utilizar herramientas para sacar la leche ahí en este momento. Eso lo hablo porque yo creo que es una capa importante. Es decir, estoy en el trabajo y muy centrada en boom. Yo lo bueno es que cuando dejo la casa, se me olvidan los niños. Que eso, lo bueno y lo malo, pero es verdad. Cuando estoy en el trabajo, estoy focused a tope y estoy como muy organizada. Sí. Entonces, de 9:30 a 7 a tope, pam, 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 y luego vuelvo a casa y mi vida vuelve a cambiar. Y es como otra vida otra vez, una vida familiar. Sí. Entonces, estos cambios drásticos también entre uno y el otro no son fáciles de llevar. Y yo creo que es esto algo que he tenido que aprender
mucho a qué es ser madre, qué es ser madre de tres, qué es ser emprendedora. Y son cambios vitales o de esencia que tengo que empezar a gestionar en este momento, ¿no? Y esto no pasa de un día al otro. Claro, es un aprendizaje y desde luego el punto que dices, ¿no? Que comentas, 3 hijos no es un hijo, es una familia numerosa. Simplemente gestionar una casa con 3 hijos ya es un trabajo, vamos, súper arduo. Cualquiera que tenga hijos puede hacerse una idea. Con lo cual, eso sumado a ser pues CEO de la compañía que estabas lanzando, lo podemos imaginar todos nuestros escuchantes, ¿no? Que son emprendedores. Entonces, ¿qué ocurrió en aquel momento? ¿Cuáles son las señales que empezaste a identificar y que te alertaban de que algo grave te está ocurriendo? Empecé a no dormir de un día al otro, pero textualmente. También coincido que dejé el pecho, que también creo que tiene que ver, pero ha sido de repente empezar a despertarme, no podía volver a dormir, estaba ahí todo el rato como en rum, estábamos en ronda, una de X rondas que hemos hecho, de estas que nunca es un never ending story, el tema de las rondas, como emprendedor, y creo que también tiene que ser un punto de motivo también, el por qué, ¿no? Por qué la salud mental, las rondas es el problema, clarísimo. Entonces está ahí, tac, en la cabeza, también cambios de humores, mucho, y de un momento al otro, y como una obsesión, ¿no? Obsesión a la ronda, obsesión a tu startup, miedo, voy a ser capaz, no voy a ser capaz, no voy a aguantar este ritmo al nivel curro, al nivel de pensar en la responsabilidad del startup, como también la responsabilidad familiar detrás, es decir, es too much, ¿no? Y muy duro porque siempre he podido con todo, ¿no? Entonces es como, joder, ¿qué pasa? Que no puedo. Entonces, sí, es como un rum mental que te va agotando, ¿no? Y además, pues en el momento que tienes que descansar, no, te despiertas, ¿no? Y yo creo que ahí es como, claramente, cuando duermes 4 o 5 horas estaba bien, pero hubo un momento donde dormía 3 o 4 y es ahí que 3 semanas seguidas y ya no puedes más. Tienes que empezar a pensar que aquí hay algo que no funciona, ¿no? Claro, y no olvidemos que Sasha era un bebé. Supongo que también se despertaría por las noches. No es solo tu rumiación, ¿no? Con las obsesiones o con las preocupaciones de Boom. Es que entiendo que el niño era un bebé y que las noches también, entiendo que no serían de dormir toda la noche porque los niños se despiertan por la noche. O sea, Sí, te rompen sí. el sueño de forma natural. Sí, Entonces, claro. ahí tenemos suerte que duermen bastante bien, pero todavía en esta época tenía 6 meses, entonces Claro. Claramente pues había todavía biberones porque ya dejó el pecho y claro, sí. claro. Entonces, O sea que había que despertarse igualmente. Entonces, cuando sucedió todo aquello, ¿seguiste trabajando? Sí, y esto es un tema, ¿no? Como emprendedor no puedes dejarlo. Y yo creo que esto es uno de los temas difíciles porque siempre tu startup está en un momento vital todo el rato. Claro. Especialmente una empresa joven, tienes rondas cada 12 meses, acabas una, estás en otra, y eso, pues, si no estás 2 meses, es un tema. Entonces, a mí me pasó también en el momento de negociación de la ronda, ¿no? Y ya no había otra que cerrar, estar ahí, y eso es muy duro, porque cualquier persona que trabaja en corporate es que se toma 6 meses, si no más, Por y supuesto. solo se cuida. Y aquí no, sigue el ritmo igual. Entonces yo creo que esto es una parte muy dura porque no puedes irte, ¿no? O no puedes estar en segundo plano. Menos mal en este momento mi cofundadora ayudó un montón y claramente es un momento donde te tienes que apoyar, ¿no? Apoyar en tus cofundadores y es un momento donde pues te ayudan. Sí, Clelia fue un apoyo para ti. ¿Qué opinas que debe hacerse si no tienes un cofundador? ¿Qué se haría en esos casos? ¿Tú qué crees que debería hacerse? Pues no sé. No lo sé. La verdad no me puedo imaginar una startup sin un cofundador, la verdad, perdona, pero me parece muy complicado. Y ya somos 2 solo.
A veces pienso deberíamos ser 3 o 4, ¿no? Sería mucho Para más repartir fácil. mejor los pesos, sí. Seguro que Pero sería mucho más totalmente, fácil la y verdad, no sé, muchísimo no más tengo llevadero. respuesta. No tengo respuesta a esta. Entonces, Clelia fue muy importante para ti en ese momento, Sí, clave. pero te hubiese gustado, ¿no? Poder retirarte un tiempo, no estar, aunque fuese en segundo plano, sino de verdad cuidarte, ¿no? En ese momento. ¿Crees que fue un error no poderlo hacer o no te lo podías permitir? No me lo podía permitir. Y yo creo que pocos emprendedores se lo pueden permitir, la verdad. Eso es una... A no ser que tu empresa esté ya en otro momento, ¿no? Sí. Un momento donde ya está como... tienes buen capital adelante, te puedes apoyar en otros cofundadores o ya tienes un equipo de management también. Yo creo que hoy en día, por ejemplo, es otro momento para tener un equipo de management muy potente. Claro. Pero sí, yo creo que depende del momento de tu startup. Claro, y a ti te pilló en mantillas en ese momento, no podías hacer otra cosa. ¿Cuánto duró este proceso hasta que notaste que mejorabas? Pues yo creo que 2, 3 meses donde no estás bien, ¿sabes? No duermes bien, tienes muchos mareos, pero sigues trabajando y correctamente, la verdad. No puedo decir que estaba a 100, desde luego, pero tampoco estaba a 20. Porque al final conoces tu startup. Yo tengo 20 años trabajando, entonces no es nuevo para mí, ¿no? Sí. Pero 2, 3 meses, diría 6 para dormir mejor, ¿sí? Y luego pues arriba, desde luego. Creo que es muy importante que en este punto nos cuentes cuáles fueron las herramientas que utilizaste para abordar este reto y volver a sanar y a no recaer en burnout. Sí, pues desde luego terapia. Yo la verdad eso es algo nuevo que he aprendido y yo creo que va a estar conmigo mucho tiempo porque lo veo súper interesante en general. Sí. Desde luego, ¿no? Aprender, porque al final también cómo llegas a montar una startup, bueno, luego podemos hablar un poco de esto y en una parte de media locura, ¿no? Sí. Y desde luego aprendes mucho sobre ti misma. Yo creo que esto es fundamental. Es como una gimnástica mental súper sana, como haces deporte. Para mí el deporte ha sido otro gran factor. Yo creo que esto es y sigue siendo un pilar, pero te diría casi tan importante que la terapia. Y dentro del deporte pongo el bienestar en general, ¿no? Meditación también es algo que empecé a hacer mucho más para intentar tener el foco y ser positiva, ¿no? Tener como, para no tener este rum un poco negativo de que todo gris, ¿no? Sí. Eso te ayuda mucho a visualizar dónde quieres estar, desde luego. Y luego buscar mucha ayuda. Yo en casa claramente apoyo de mi marido. En este momento decidimos tener a alguien interna en casa porque no teníamos a alguien interna y ha sido clave. Es un detalle que para una madre no es un detalle, desde luego. Y lo pongo dentro de las soluciones, clarísimo. Aprender a delegar más y no culpabilizar de no estar tanto tiempo con los niños. También valorar que tengan que tengan una madre que ha empezado un negocio, ¿no? que está ayudando a tanta gente. Cuando eran muy pequeños pues no se daban cuenta, pero hoy ya también la bonita parte es que ya es como también un ejemplo. Y eso me ayuda a balancear esa culpabilidad de no estar tanto con ellos, ¿no? O de estar trabajando tanto. Entonces, bueno, es un poco un todo, ¿no? Desde luego. No diría que sea lo típico de siempre, ¿no? Que sí, ayuda médica, no, ahí es un total. Es un total y igual, pues yo creo que la parte de terapia tiene un buen tercio, ¿no? De ello, pero cuidarte también un buen otro tercio y buscar estas ayudas también externas. ¿Y estas herramientas ya las has incorporado a tu vida? O sea, ¿tienes una rutina que mantienes siempre de todas estas cosas que te ayudan y que hacen un total para que te mantengas bien? Sí, yo creo que es importante tener tu vida ordenada. A mí me gusta la improvisación, me gusta la energía, las chispas y todo esto, pero en este contexto de tantas cosas, tienes que tener tu vida como súper organizada. ¿Eso qué significa? Pues, ¿cuál es el tiempo que te dedicas a ti? ¿No? Y eso es algo que no hace antes. Pero ahora mismo vale, este tiempo es para mí y es así. Y necesito que haya 1 hora al día mínimo para mí. Entonces, he incorporado esto.
Lo del deporte, yo siempre he jugado mucho tenis de niña, en competición, etcétera. Pues he vuelto a la competición con 49 años, ¿no? Nunca es tarde. Estas cosas que, como digo, bueno, además de lo que estás haciendo, pero para mí es como un proceso de healing. En una vida cambian muchas genial. vidas y has vuelto y me parece genial, eso es Y te estupendo. dije, mira, es el único momento donde no pienso en es cuando juego un partido, no cuando entreno, cuando juego un partido complicado. Porque estás concentrada Sí, ahí, concentrada. en la bola. Entonces, bueno, tengo estas herramientas, estos vicios un poco más de... Porque juego, bueno, 3 o 4 veces a la semana, eso sí. Y luego, pues, desde luego, yo creo que es el límite donde está. Yo creo que he puesto mucho límite. Antes trabajaba en cualquier hora, volvía a trabajar de noche hasta las 2 de la mañana. Esto es algo que he dejado de hacer. Y te diría, como alguien te dice, no tomas café pasado las 4 o después de comer, pues no miras la pantalla, todas las pantallas, después de tal hora. Yo cada vez, empecé a partir de las 10, pero cada vez pienso que a partir de las 8 no debería mirar ni mi teléfono. Qué importante esto que estás diciendo, Logans. Ni incluso la vida privada, porque la vida privada, incluso los chats, los 1000 chats, yo estoy en 1000 chats, ¿no sabes cuántos chats tienes por niño del deporte? Sí, me lo imagino. Y más chats que me gusta porque también es que te da un poco un balón de aire, pero también te ocupa banda mental, banda ancha. Entonces he ido descargando mucho mi noche es empezando desde las 7, 8, que es tiempo familiar, punto. Esa es una línea roja para ti. Tiempo familiar y la línea roja. Y lo que ha sido en este momento, un momento complicado, que mis niños, es difícil decir esto, pero me mareaban, me cogían energía. Y de verdad era volver a casa y tener otro momento muy complicado, otro mareo. Sí, porque son pequeños, claro. Y ahora que ya, pues ya el último tiene 5, la edad de Boom, pues ya encuentro más bien un apoyo y unas ganas de volver a casa que antes no tenía, que era lo contrario, ¿no? Y esto intento pues hacer palanca de esto también y decir, vale, pues mira, hoy a las 4:30 tengo mi última reunión con Estados Unidos y a las 4:30 me voy a la piscina con los niños y esto nadie me va a quitar. Y esto yo creo que es, y el fin de semana intento no conectarme a WOM, ¿no? No trabajo los fines de semana, punto. Y yo creo que esta línea es súper importante y a veces no es que menos, pero tu salud mental es importante para el startup, para el resto del equipo también, ¿no? Claro que sí. Y ir delegando. Yo creo que estas son cosas que he ido construyendo, pero no es de un día al otro, ¿eh? Y tampoco digo que esto me permitirá nunca tener una recaída, ¿no? Pero por lo menos tengo herramientas que no tenía antes y soy mucho más consciente. Y yo creo que los emprendedores tenemos esto típico de pensamos que podemos con todo, ¿no? Y realmente no, hay un límite. Y hay un límite donde, no, mi salud mental y mi familia es más importante que el startup, ¿no? Y esto es esta línea roja. Importantísimo esto que estás contando. La desconexión tecnológica de la que hablas, por supuestísimo, es un tema muy importante que pones sobre la mesa y que desgraciadamente nos implica a todos. Es cada vez más y yo creo que estamos totalmente invadidos del tema de la tecnología y saber decir que no y pararle y ponerle horas es crucial. Ahora vamos a hablar de una parte importante que es la pandemia que nos ha inundado a todos y nos ha dañado a todos muchísimo. Lo estábamos comentando en la preparación de la entrevista. Ha sido un tsunami desde el punto de vista económico, emocional y ha roto muchos resortes, ¿no? Durante el confinamiento de la pandemia tú viviste también un momento importante, crucial para Boom, que era que estabas con la 4ª ronda de financiación, creo, y estabas con un fondo de inversión de capital riesgo, negociando, todos encerrados en casa, tus 3 niños, tú como todos nosotros. Recordemos la primera parte de la pandemia que era confinamiento total, que no se podía ni hacer deporte, que es una vía de escape para ti importantísima. Entonces, en este momento terriblemente estresante, tú pudiste poner
en práctica todo lo aprendido hasta ese momento, que habían pasado ¿cuántos años, Logans, del episodio aquel? Era 2016, ¿no? Cuando te ocurrió. 4 años. 4 años trabajando por dentro y trabajando herramientas y poniendo líneas rojas. ¿Podrías compartir con nosotros eso, lo que sucedió en aquel momento y darnos el testimonio de cómo esas herramientas y ese trabajo que realizaste durante esos años funcionaron? Es que es muy importante, me parece. Sí, la pandemia y el confinamiento es una herida profunda. Solamente empezar a hablarlo y ya como que no me vienen las lágrimas, pero podría, ¿no? Es una herida tremenda. El confinamiento viene en un momento donde estamos con la cuarta ronda, efectivamente nuestra primera ronda con Venture Capital, que es muy distinta. Bueno, habíamos tenido antes ya Venture Capital, pero no con este nivel de negociación y de complejidad, de due diligence. Ya teníamos como más o menos negociado la valoración de la empresa, los term sheets, estábamos en el medio de la due diligence y explota el confinamiento. Entonces, claro, tú como emprendedor piensas, oye, ¿esto cómo va a influir? ¿No? Tengo que cerrar lo más rápido posible esto, porque puede tener un impacto en mi valoración, todo esto, y luego además tenemos una ronda por equity, que esto imposible cerrar por equity con notarios, etcétera, con inversores de otros países y NIEs. Hablamos de los NIEs, el gran tema. y bueno, claramente, pues un momento horrible, realmente, porque estoy con 3 niños en casa, con una due diligence, una negociación, me tengo que encerrar textualmente, ¿no? Encerrar con los niños gritando, llorando detrás de la puerta, que están con demasiada energía y no saben qué hacer. Pobrecitos. ¿No? Y eso es la situación. Y añadiendo la capa de escuela, eso podemos hablarlo, la famosa escuela online, ¿no? que tantos quebraderos de cabeza nos ha dado los padres. Vale, tuvimos también que ejercer de profesores, además de nuestros trabajos respectivos y nuestras responsabilidades. Total, se delegó socialmente esa carga en los padres y todos sabemos lo que supuso. Sí, así que bueno, mi día en esta época era, nos encerramos, menos mal, con la persona que nos ayuda, menos mal, si no, yo creo que no, sinceramente no hubiera cerrado ronda. Y la empresa no estaría hoy en día, pero básicamente de 7 a 9 escuela deberes con los 3 en la mesa, estando ahí con uno que tiene más dificultad además. Bueno, entonces esta parte, conectando los niños cada uno en su hora durante el día, ¿no? Y bueno, pues a las 9, de 9 a 7 a tope, ¿no? Casi sin salir del sitio y con mucha culpabilidad, ¿no? Sabiendo que los niños pues no me ven cuando es que no lo entienden. Ellos están casi encantados de algún modo, porque piensan, estoy en casa con los padres, nunca les he visto tanto y tan poco a la vez, estando en la misma casa, no sé cómo decirlo, es una cosa súper rara, ¿no? Pero claro, hay un momento de locura, ¿no? Porque además empiezas esto, no sabes cuándo acaba, y yo además tuve que salir en momentos más pico de la pandemia, porque estábamos arrancando una empresa en Bulgaria como parte de la ronda también, sellos en La Haya, notario, un momento más picos, más weird, lo diré en inglés, de Madrid, que nadie en la calle, yo con mi Smart ahí corriendo de un sitio al otro. Y me multaron un 3 de abril o algo así. Eso no cesó, a pesar de la pandemia. Me multaron y lo tuve que pagar, es que no me lo creo. Porque no pagué parking, claro que no pagué parking, porque no había parking. Entonces, pero bueno, esto es la locura de la pandemia, con sus momentos de locura donde todos explotamos, todos nos hemos explotado en algún momento en casa, tanto la cuidadora que en algún momento se encerró en el water. ¿Te puso a llorar o qué? A llorar, no quería salir, se quería ir. Os odio, dejadme, señora, renuncio. No te lo llevo a decir. También, yo rompí un teléfono en el suelo, bueno, mi marido empezando a dormir, bueno, ya, ¿sabes? Menos mal que no pilló ninguna cabeza por medio, mejor al suelo que a la pared. Entonces, decir que salí indemne, no lo sé, ¿sabes? Yo creo que esto se paga luego.
Entonces, más bien cuidarte mucho ahora, ¿no? Porque hay muchas cosas que están ocurriendo ahora de la pandemia. Entonces, porque en la pandemia es como estás tan tenso que tienes que estar, no queda otra. Y luego es esta herida que todos hemos sufrido, cada uno en un contexto distinto, ¿ves? Es una herida para todos, salvo los que tenían un perro igual y que podían salir, no que tenían hijos. Los privilegiados. En aquella época se cotizaban los perros. Nos entendemos, ¿no? No, pero el estrés, Esto ¿no? que El estás estrés de contando. tener un startup, el estrés de tener un startup en la pandemia, de salvar tu negocio, pero perdona, pero dime el negocio realmente que ha beneficiado tanto de esta pandemia. Es que muy difícil, porque en general el 95% pues hemos sufrido de la pandemia. Y esto que nosotros estamos en salud digital y tuvimos un aumento de tráfico, claramente. Claro. Pero aún así, a nivel ventas es muy complicado. Claro, porque vender no se podía vender. Está claro que se usaba mucho boom en esa época, claro, es obvio. Has apuntado una cosa muy importante, que es que una vez que pasas por un proceso de este tipo como el que tú viviste, se tiene miedo, ¿no?, a la recaída. Sí, yo creo que es algo que tienes constante. Y eso sí que es lo que ha cambiado, ¿no? Eres consciente de tus límites y el problema es que por otro lado está el startup. Y La innombrable, le vamos a llamar la innombrable a la startup. La innombrable. Porque claro, si estuvieras en un sitio cómodo, pues claro, no va a ocurrir, porque además con tantas herramientas, ¿no? Pero el tema es el startup ahí que está siempre, ¿no? Y con cada vez más y más estrés y más presión y todo, y más amplitud en todos los sentidos, ¿no? Que sea una ronda, más amplitud de la ronda, más empleados, más todo. Entonces, sí, digo que y es bueno ser consciente, ¿no? Yo creo que es muy bueno ser consciente que siempre es posible, porque si no, no puedes volver a hacer los mismos problemas, ¿no? Y no poner los límites. Entonces, lo bueno es que ya ves los señales cuando ya empiezas a tener un poco más obsesión o más cambios de humor, es decir, ojo, ¿no? Tengo que ir a jugar al tenis un poco más. Más que 3 veces a la semana o 4. Y ya empiezas a jugar por la mañana y por la tarde, los fines de semana. Pero sí, yo creo que es esto, ¿no? Siempre está ahí potencialmente. Y yo creo que esto es una parte dura también, ¿no? Que hace falta aceptar la aceptación que puede ocurrir, pero por lo menos que tienes las herramientas, ¿no? Y reflexionar mucho sobre el startup, ¿no? Donde está el límite del startup mismo. De lo que hablabas anteriormente, que a la startup hay que ponerle un límite que es tu vida personal y tu salud, por encima de cualquier otra cosa. Vale. Exacto. ¿Y cómo se trabaja el miedo a la recaída? ¿Tú cómo lo haces? Lo trabajo siguiendo, ¿no? La terapia es parte de, ¿no? Esto desde luego. Y luego, cuando hay este miedo, y no es a la recaída, pero es es el miedo a tu startup, de algún modo. Es raro igual lo que digo, pero es como un todo, ¿no? Es saber lo que implica de complejidad en tu vida y de esta vida frenética que estamos todos teniendo. Y a veces es como, ¿por qué yo no puedo tener una vida más tranquila, ¿no? Un poco en algún momento. Entonces, esto lo vas trabajando y es una aceptación, ¿no? Es un proceso de aceptación. Yo creo simplemente, pero yo creo que esta conciencia es bueno tenerla. Si lo vives como algo aceptado, ¿no? Si lo vives como una herida, pues ya es otra cosa, pues eso lo voy a trabajar justamente. Claro, si lo vives como una herida, es un dolor siempre y es más difícil de gestionar. Querías hacer una reflexión acerca de la locura en el emprendimiento, ¿no? Que comentábamos cuando preparamos la entrevista. ¿Qué locos estáis los emprendedores? Hay que tener un punto de locura para abordar esto, para salir de la zona de confort que tenéis en vuestros trabajos respectivos y lanzarte a esta incertidumbre y a este mundo. ¿Qué quieres aportar sobre esta reflexión? Totalmente. Yo creo que, a ver, la locura, ¿cómo defines esta palabra? ¿No? Pero claro, tenemos algo un poco distinto del común de los mortales, de algún modo, ¿no? Porque no sé, no, yo me he ido de Google, un puesto genial, un buen sueldo, claramente, la parte económica es
una gran parte de tu dolor de cabeza, como una cosa es emprender con 25 y sin carga familiar y otra cosa es emprender más tarde con carga familiar. Tiene un impacto en toda la familia y estoy convencida que hay mucha mezcla entre el startup, la caja de tu startup, ¿no? El miedo a la quiebra siempre de algún modo, porque siempre es presente y nunca se va. Y eso, ¿por qué no se va? Este tema, como después de unos años, y siempre vuelves con el mismo cada X, es como, y como que se mezcla un poco a tu parte económica personal también, ¿no? Y es como todo mezclado y bueno, pues esto sí, es como que somos tan locos como que para no ponernos en esta situación, ¿no? A veces es que volvemos un poco majosistas, no sé cómo se dice en español, ¿me entiendes? Sí. Y esto digo que sí, pero yo creo que también para lanzar un negocio y montar un negocio y ser empresario es necesario porque hay un tal riesgo, o sea, hay un tal riesgo que piensas, para lanzarte en esto y también lo duro que es súper duro. A mí me hace mucha gracia la gente que dice, no, yo quiero tener flexibilidad y de horarios y no sé, cómo tengo hijos, pues va a ser más fácil ser emprendedor. Yo, perdón. ¿Te estás autoengañando? Perdón, sí, igual podrás ir al pediatra, porque sí que podrás irte, pero perdón, las noches de no dormir, esto nadie te los quita, ¿no? Entonces, esto, yo creo que sí hay algo que tenemos, una chispa que tenemos todos, estoy convencida, ¿no? ¿Y por qué sigues? ¿No? ¿Por qué sigues habiendo tenido tanta dificultad y siguiendo tan duro y sigues ahí con este empeño, ¿no? Esto no conviene a la mayoría de la población. Es verdad. Tienes que tener algo para aguantarlo, ¿no? Aguantar la dificultad y la complejidad de empezar tu empresa y un empresario lo tiene también, ¿no? Desde luego, porque lo habrá montado alguien de su familia en algún momento o él mismo hace más tiempo. No es solamente el emprendedor, ¿no? Es el empresario también. Yo creo que deberíamos darnos, yo cuando veo, a veces el otro día estaba hablando con un emprendedor en Francia, en el mismo campo que yo, y le digo, oye, ¿qué tal el funding? Y me dice, y empezó en 2019. Digo, ¿qué tal el funding? Y me dice, pues no he hecho ronda todavía. Digo, perdón, y no has hecho ronda. ¿Cómo ¿Y puede eso? ser? Y me dice, no, es que, no sé, en Francia hay como 80 herramientas, ¿no? De subsidios a la innovación, al R&D, a I+D, y no hemos hecho ronda todavía. Y digo, joder, vamos. Para WOM no hemos tenido ninguna ayuda. Sí, of course, un INISA, y eso se agradece, pero bueno, al final es un préstamo. Y ICOs, y genial. Y ojalá tuviéramos más y queramos, ¿no? Pero un subsidio de innovación, nada, ¿no? Y eso te hace reflexionar también. Sí, desde luego en España no habría emprendedores si tuvierais que sobrevivir a base de las subvenciones. No habría nadie emprendería. Como siempre hacemos en este podcast Logans, para finalizar, me gustaría que enviases un mensaje a la pequeña Logans, a esa niña que fuiste de parte de la Logans adulta de este momento. Pues yo diría hasta dónde, ¿no? Simplemente, hasta dónde el sacrificio personal, ¿no? De cara al startup y siempre tener este equilibrio entre las dos cosas, ¿no? Y cuando esto se rompe, pues reflexionar mucho. Pero entonces a la pequeña Logans, ¿la seguirías animando a emprender? Pues no sé yo, la verdad. No lo sé. Parece que hay esto del serial entrepreneurs, que es como el parto, ¿no? Duele tanto, pero luego vuelves a tener un hijo. No sé, ya hay algo que no sé porque es mi primera empresa, ¿no? Si voy a hacer otra después de WOM, pues la verdad es que no lo sé. No lo puedo decir, pero porque tenemos esta locura como emprendedores. Pero desde luego no es fácil. No es fácil para nada. Entonces eso, reflexionarlo bien y pensarlo antes. Y pequeña Logans, llénate de fuerza y de herramientas antes de meterte en este lío. Total, piénsalo bien. ¿Sabes lo que vas a hacer? Muchísimas gracias, Logans, por habernos regalado este testimonio de resiliencia en mayúsculas, tan útil para todos los emprendedores que nos están escuchando. Ha sido un verdadero placer charlar contigo y te deseo mucha suerte y mucha salud. Gracias a ti, Toni. Un besito.
Un besito. Hasta aquí el episodio del podcast de Ancla. Esperamos que os haya gustado. Muchas gracias a vosotros, que estáis del otro lado, por oírnos. En el próximo episodio volveremos a escuchar a un nuevo emprendedor con su propia historia de equilibrio cuerpo-mente que contar. Seguidnos en nuestra web ancla.life y en nuestras redes sociales para descubrir de quién se trata.